Muy buenas tardes. Les habla nuevamente la profesora Mariela Soto y en esta oportunidad, bueno, quisiera primero que todo saludarles, desearles que tengan una muy buena semana y vamos a partir con con nuestra ronda de videos de la semana ya para los cursos de quinto y sexto de educación de adultos. ¿Ok? Vamos a partir primero con la asignatura de ciencias naturales. ¿Ok? Así que vamos a partir inmediatamente con nuestra presentación para ver qué es lo que vamos a trabajar esta semana. Como ya acabo de mencionar, es la asignatura de ciencias. ¿Ok? Bien, vamos a partir entonces con el objetivo de lo que vamos a abordar el día de hoy, que consiste en reconocer e identificar las etapas del ciclo del agua. ¿Ya? Ya nos vamos a pasar a un tema bastante diferente a lo que veníamos trabajando en las semanas anteriores, que se relacionaba más bien, ¿cierto?, con lo que era el sistema reproductivo, la fecundación, ¿cierto? En realidad, cómo se genera de alguna manera, ¿cierto?, la vida, ¿ya? La vida de las personas. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a pasar a un ámbito un poquitito, es que no se aparta del tema de la biología, ¿cierto? Pero de cualquier forma sí tiene relación con otros aspectos de las ciencias, ¿ok? Vamos a trabajar hoy en especial ya con un elemento vital, ya que tenemos nosotros los seres humanos y todos los seres vivos de este planeta, que es el agua, ¿ya? Y para eso, el día de hoy lo que vamos a trabajar específicamente es reconocer cuáles son las etapas que tiene el ciclo del agua, ¿ya? Pero primero vámonos a este concepto, ¿cierto?, general de lo que es el agua y de la importancia que tiene, ¿ya? El agua, como dice acá a modo de introducción, dice fuente de vida, ¿ya? Es fuente de vida. Es curioso, dice que llamemos a nuestro planeta Tierra, ¿ya? Cuando de hecho más del 70% de él está cubierto de agua, ¿ya? Ahí se forma como una especie eh, de diferencia en el sentido de que, como dice ahí, es curioso que nosotros llamemos a nuestro planeta planeta Tierra cuando la mayor parte de él ya está hecho de agua o está cubierto de agua, ¿ya? Entonces se produce una paradoja ahí básicamente con ese concepto, ya con el concepto de planeta Tierra. ¿Por qué? Porque principalmente lo que hay en nuestro planeta es agua, ¿ya? El agua, como dice acá, es esencial para la vida. Sin ella, ni las plantas ni los animales, incluido el ser humano, podrían sobrevivir, ¿ya? De ahí radica la importancia del agua para el ser humano y para nuestro planeta en general, para todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta. ¿Ya? Hablemos de las plantas, de los animales, ya del ser humano, ya de todos los seres vivos en general que habitan en este planeta. ¿Ya? Sin el agua, sin este componente vital, lisa y llanamente no existiría vida en este planeta. Y eso es lo que nos hace diferente del resto de los planetas que existen en nuestro sistema solar. ¿Ya? Aquí podemos ver algunas imágenes en donde está la presencia del agua de diferentes formas. ¿Ya? Aquí la tenemos, por ejemplo, en un lago, en una laguna, en un río. ¿Ya? La tenemos en forma de nubes, ¿ya? Porque aunque no lo parezca, ¿cierto? O no, o pensemos en el agua siempre de forma líquida, el agua no siempre se encuentra de esa forma, ¿ya? También aquí hay presencia de agua cuando hay nubes, ¿ya? También la hay cuando, por ejemplo, están el agua congelada, ya los campos de hielo, el polo norte, el polo sur, ya también tenemos las aguas subterráneas, ya que se encuentran obviamente, como lo dice su nombre, bajo tierra, ya subterráneo. Por lo tanto, la podemos encontrar en todas sus formas y estados en nuestro planeta, ya. Avancemos. Fijémonos de acuerdo a lo que dije o mencioné anteriormente en relación a esa paradoja, ¿cierto?, de que el planeta se llame planeta Tierra cuando la mayor parte de él está compuesto por agua o está cubierto de agua. ¿Ya? ¿Cuál es la distribución del agua dulce y salada en nuestro planeta? ¿Ya? Existen dos tipos de agua que cubren nuestro planeta, que son el agua dulce y el agua salada. ¿Ya? El agua que nos sirve a nosotros para poder vivir es el agua dulce, ¿no? Para beber, básicamente. ¿Ya?
Y el agua salada, evidentemente, es el medio, ¿cierto?, donde se desarrollan muchos animales también, donde crecen y habitan muchos animales. Pero el agua que a nosotros nos sirve para poder beber, ¿cierto?, y satisfacer nuestra necesidad de beber agua, es el agua dulce. Esa es la que nos sirve a nosotros, ¿ya? Pero pensemos en esta distribución de agua dulce y agua salada, ¿ya? El agua dulce en nuestro planeta representa el 3%. Fíjense bien, el 3%. Y el 97% es agua salada, ¿ya? Y esa agua salada, ¿dónde la encontramos? En mares y océanos, ¿ya? Y aunque exista toda esa cantidad de agua, un 97% de agua en nuestro planeta, y aunque sea un 97%, esa no nos sirve para poder beber, ¿ya? El agua que nos sirve a los seres humanos es el agua dulce, ¿ya? ¿Y dónde encontramos el agua dulce? ¿O dónde se encuentra este 3%? En los casquetes polares, por ejemplo, en los glaciares, en la atmósfera y de forma inaccesible también en la atmósfera, ¿ya? La encontramos en los ríos, en los lagos y en el agua subterránea, ¿ya? Los casquetes polares, ¿cierto? El agua principalmente congelada representa un 2,6 de ese 3%, y los ríos, lagos y todos los tipos de lagunas, ¿cierto? Río Grande, ríos pequeños, ¿cierto? Y aguas subterráneas representan el 0,4%. ¿Se fijan? Por tanto, la cantidad de agua que a nosotros nos sirve para poder consumir está representada en ese 3%, ¿ya? Ese 97% no quiere decir que nos sirva, o sea, presta mucha utilidad porque los mares y océanos alojan una gran cantidad de seres vivos, ¿cierto? Pero aún así, ¿cierto? No es el agua que al ser humano le sirve para poder suplir la necesidad de beber agua, ¿ya? Ahí tenemos la distribución entonces del agua dulce y el agua salada. Ahora, es muy importante reconocer, ¿ya?, que el agua en nuestro planeta pasa por un ciclo, ¿ya? El agua es un recurso que no se va renovando, ¿ya? O sea, va de forma cíclica cambiando de estado, básicamente, ¿ya? Y al pasar por diferentes estados o forma, el agua pasa por diferentes ciclos también, ¿ya? Entonces aquí vamos a irnos introduciendo un poco a lo que es el ciclo del agua, ¿ya? El agua, dice acá, es un recurso natural muy importante en la naturaleza. Continuamente estamos en contacto con el agua, es más, nuestro cuerpo está compuesto por un 65% de ella, ¿ya? O sea, no solamente en el planeta, en el propio ser humano, su propio cuerpo está compuesto por un 65% de agua. El ciclo del agua, dice además, es importante para nosotros, ¿ya? Ya que si lloviera continuamente y no hubiera evaporación, por ejemplo, para todos los microorganismos, ¿qué es lo que pasaría? Moriríamos ahogados, ¿ya? Esto lo vamos a entender de mejor manera viendo que, en el fondo, qué es lo que es un ciclo, para que entendamos bien el proceso que vamos a ver a continuación, ¿ya? Un ciclo, dice, es un conjunto de pasos que se repite una y otra vez, ¿ya? Parte en alguna parte, ¿cierto? Parte en algún momento el ciclo, ya pasa a un estado, pasa a otro estado, pasa a otro estado, cambia y vuelve nuevamente al principio. Es como el ciclo de la vida, ¿ya? Nace una persona, crece, se transforma en un adulto, en un anciano y muere, ¿ya? Después, nace una persona, lo mismo, el mismo proceso, ¿cierto? Eso es un ciclo, ¿ya? Y con el agua pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces definimos un ciclo como un conjunto de pasos que se repiten una y otra vez. Un ciclo no tiene principio ni tiene fin, ¿ya? Es como un círculo, tal cual como se representa acá, ¿ya? Y en la naturaleza ocurren ciclos continuamente y uno de esos ciclos es el que estamos abordando hoy día, que es el ciclo del agua, ¿ya? Aquí tenemos diferentes fenómenos que se producen, ¿ya?, dentro del ciclo del agua, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, dice, el calor del sol evapora el agua del mar y de los ríos, ¿ya? Es lo que nosotros tenemos representado en este momento, en esta imagen que está acá, ¿ya? Ahí tenemos el agua evaporándose, el agua de los ríos, ¿cierto? Con el calor del sol, el agua se evapora y se va hacia arriba, ¿ok? Luego dice, las nubes se forman con el agua evaporada, ¿ya? Y ahí nos vamos a la imagen de acá arriba, ¿ya? Esa agua, ¿a dónde se fue? No se dispersó, ¿cierto? Esa agua que se evaporó, ¿ya? No es que se haya perdido, ni mucho menos. ¿A dónde se fue? Al cielo, formando estas nubes que vemos acá, ¿ok? Después dice, al enfriarse, las nubes cae agua en forma de lluvia, nieve o granizo. Eso va a depender de la temperatura, ¿cierto? Y de otras condiciones, ¿ya? Y eso es lo que tenemos en la imagen de acá, ¿ya? Esta agua, al caer, vuelve a los ríos y vuelve a los mares, ¿ya? Esa agua que cayó, ¿cierto?, en el mar, vuelve nuevamente al proceso inicial en donde el sol la evapora, se va a las nubes y dependiendo de las condiciones del tiempo, ¿cierto?, llueve o cae en granizo, ¿cierto?, y esa agua cae nuevamente en el mar. ¿Se fijan? Ahí tenemos un ciclo, ¿ok? Que podríamos decir a lo mejor comienza acá, pero también podría ser en otro paso, en otra etapa, ¿ya? Lo importante es que nosotros vayamos conociendo cuáles son estos pasos y podamos identificarlo, cuáles son estas etapas de este ciclo, ¿ya? Aquí nos podemos dar cuenta de que el agua, en el fondo, lo que cambia es la forma en la que se encuentra, el estado en el que se encuentra, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con los estados, ¿cierto?, del agua y con los pasos que va a ir dando dentro de este ciclo, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver los cambios físicos, ¿ya?, que ocurren durante el ciclo del agua, ¿ya? Tenemos lo mismo que en el dibujo anterior, el agua evaporándose, producto del sol, ¿ya? El agua se evapora, ¿ya? Se condensa, se va a las nubes, ¿ya? Y cuando ya se ha acumulado una gran cantidad, ¿cierto?, en las nubes, esta agua cae en forma líquida a través de la lluvia o puede caer en forma sólida, en forma de nieve o de granizos, ¿ya? La cual puede también a través del sol derretirse, volver al agua donde estaban anteriormente, ¿cierto?, de donde salió, o caer, como les decía anteriormente, caer en forma de lluvia y vuelve nuevamente el agua desde donde salió, ¿ya? O sea, puede recorrer y pasar por todas esas partes, ¿cierto?, en relación a este ciclo del agua, ¿ok? El agua, dice acá, pasa a través de varios estados que aparecen como líquido, sólido o gaseoso. Cuando estudiamos cómo se producen estos fenómenos en la naturaleza, hablamos del ciclo del agua. Y esto es lo que les decía anteriormente yo. Aquí ustedes se pueden fijar, ¿cierto?, que aquí lo que hizo el agua en este recorrido fue ir cambiando de forma, ¿ya? Cambiando de forma o de estado. Porque al estar en este lago, llamémosle lago o laguna, ¿ya?, se encontraba de forma líquida. Cuando esta agua es calentada por el sol, ¿ya?, cuando se le aplica temperatura a esta agua, producto de los rayos del sol o la energía del sol, ¿cierto?, esta agua se evapora, pasando de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿ya? Finalmente, esta agua, ¿ya?, o este vapor, más bien, este vapor se va y se convierte en nubes, la cual, a través de las temperaturas bajas que hay en la atmósfera, ¿cierto?, y en el cielo en general, ¿cierto?, por la altura, puede caer de dos formas, ¿ya? De forma líquida nuevamente, ¿ya? O puede caer de forma sólida, como es el caso de la nieve, ¿cierto?, o el caso de los granizos, ¿ya? Eso va a depender, como les digo, de la temperatura. Pero independiente, ¿cierto?, de que caiga como granizo o caiga en forma de lluvia, ¿cierto?, sabemos, ¿cierto?, que va a volver nuevamente desde donde salió esa agua, ¿ok? Por tanto, cumple su ciclo. Lo importante es que entendamos que dentro de los ciclos, el agua lo que hace es ir cambiando de estados, ¿ok? Y esos estados están relacionados con el ciclo del agua y con los pasos que va teniendo el agua durante estos cambios, que son los que vamos a ver a continuación, ¿ya? Tenemos
4 procesos que hay dentro del ciclo del agua, ¿ya? Los que conocemos como evaporación, que ustedes ya me imagino a cuál lo asociarán, ¿cierto? Cuando el agua se evapora y se va a las nubes. Tenemos la condensación, cuando ese vapor se transforma en una nube, ¿ya? Y con la temperatura, ¿cierto? Hace que esa agua, ¿cierto? Salga de esas nubes. Tenemos la solidificación, en el caso de que el agua se transforme en nieve o granizo. Y tenemos también, puede ser por otra parte, la precipitación. ¿Ya? La precipitación es la lluvia, básicamente. ¿Ya? Cuando escuchen hablar en las noticias, ¿cierto? En el tiempo de que va a haber precipitaciones, porque va a haber lluvia. ¿Ok? Entonces, la precipitación en el fondo es la lluvia. Tenemos esos 4 estados, ¿ya? Que pertenecen al ciclo del agua. ¿Ya? Ya sabemos, ¿cierto? Que el agua va a ir cambiando de estados, ¿ya? Pero tienen que reconocer también cuáles son los nombres que se le dan dentro del ciclo del agua a esos estados, ¿ya? Entonces tenemos primero que todo la evaporación, ¿ya? Tenemos luego la condensación y por último podemos tener o solidificación o precipitación, para luego comenzar nuevamente con el proceso de evaporación, condensación, solidificación o precipitación y continuar el ciclo, ¿cierto? Como ya sabemos que se realiza. ¿Ok? Partamos entonces con el primer proceso, ¿cierto? Que ocurre, que es la evaporación. ¿Ya? Entonces, durante el ciclo del agua ocurren los siguientes procesos. Primero tenemos la evaporación. Si ustedes se fijan aquí, todos los gráficos, todas las formas, los dibujos que podamos ver en relación a la evaporación, se muestra generalmente el agua, ¿cierto? En forma de vapor, ¿ya? Que está yéndose hacia arriba, ¿cierto? Y se transforma, como pueden ver acá, en nubes, ¿ya? Todas las nubes que vemos en el cielo se han producido producto de la evaporación del agua, ya sea de los ríos, ya de un lago, ya de todos los recursos hídricos que nosotros podamos tener de agua, ¿cierto? Producto de la evaporación es que se producen las nubes, ¿ok? El sol calienta la superficie del suelo, así como la superficie de los cuerpos de agua, ¿ya? Al calentarse, el agua se evapora y sube a la atmósfera en forma de gas. Este proceso se llama evaporación, ¿ya? Eso es, simple y concreto. Esto es muy parecido a cuando calentamos agua en la tetera, ¿cierto? Esa agua se calienta producto de la temperatura del fuego, ¿cierto? Y se transforma ese líquido cuando ya está hirviendo en vapor. Y ese es el que sale generalmente por el orificio donde se sirve el agua. ¿Ok? Entonces, eso es, tendríamos ahí como primer proceso la evaporación. ¿Ya? Se calienta el agua y producto de esa temperatura, ¿cierto? Que aumentó en el agua, ¿ya? Esta se evapora y sube a la atmósfera en forma de gas. Pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Luego tenemos la condensación, ¿ya? ¿Qué es lo que es la condensación? Dice, el vapor de agua es el nombre que recibe el agua en forma de gas, ¿ok? El que empieza a formar la nube, ¿ok? El que sube para ir a formar la nube. El vapor de agua se enfría al subir a la atmósfera. ¿Y qué pasa con esto? Pasa de gas a líquido, ¿ya? Y ahí es donde se empiezan a formar las nubes y cuando ya se ha formado tanto líquido y estas nubes están tan pesadas, posteriormente llueve, ¿ya? Entonces este proceso entre que se transforma de vapor, ¿ya? Y forma la nube, ¿ya? En el interior de la nube pasa de gas a líquido, ¿ok? Entonces este proceso es el que nosotros conocemos como condensación, ¿ok? Vamos al siguiente. Cuando esta nube ya necesita liberar por el peso, ¿cierto? Ya sea la lluvia, ¿ya? O el granizo o la nieve, ¿ya? Esto va a depender, eso sí, de la temperatura, ¿ya? De la altura también a la que esté la nube, ¿ya? Entonces, es muy importante eso porque tenemos dos posibilidades. Que
lo que caiga de la nube se solidifique, ¿ya? O se transforme en líquido. Es decir, que caiga granizo, en el caso de la solidificación, que caiga nieve, o en forma líquida que caiga lluvia. De condensación puede pasar a solidificación, es decir, de líquido a sólido, si la zona de la atmósfera es muy fría, ¿ya? El vapor de agua se transforma en nieve o granizo, ¿ya? Por eso es muy importante y reconocer, ¿cierto?, que donde nieva, ¿cierto?, en lugares donde la temperatura es muy fría, en zonas de altura, ¿ya? Por eso que las cordilleras son, la mayoría están nevadas, ¿ya? Porque son zonas muy altas, ¿ya? Y en lugares propiamente fríos del planeta, donde son lugares más alejados, ¿cierto?, de los rayos del sol, por lo tanto, ahí es mucho más común, ¿cierto?, que nieve y ese vapor de agua que se condensa y que se forma, ¿cierto?, de las nubes finalmente libere, en este caso, nieve o libere granizo, ¿ok? Y en este caso sería la solidificación. O puede ocurrir también el otro proceso, que es la precipitación, que es el más común. ¿Ya? Más común digo porque llega a más lugares del planeta, ¿ya? Cuando las gotas de agua se unen con otras en las nubes, ¿ya? En donde sabemos, ¿cierto?, que está pasando de forma gaseosa a forma líquida, estas se tornan grandes y pesadas, ¿ya? Eso es lo que pasa con las nubes, empiezan a agrandarse y empiezan a tener el peso del líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Caen a la tierra como en forma de lluvia, de nieve o de granizo, ¿ya? Pero específicamente, cuando hablamos de precipitación, hablamos de lluvia en estado líquido, ¿ok? Entonces ahí tenemos el proceso de la precipitación, ¿ok? Entonces, de esta forma, ¿ya? El agua regresa al suelo, como ya vimos, ¿cierto?, al comienzo en el ciclo del agua, regresa al suelo donde comienza nuevamente su ciclo, ¿ya? Pasando por los ciclos que ya sabemos, ¿cierto? La evaporación, la condensación, ¿ya? La solidificación en el caso de que caiga en forma de nieve o granizo, y por último la precipitación en caso de que caiga como agua para luego continuar con este ciclo, ¿ya? Aquí tiene que ver mucho, por ejemplo, el sol, la temperatura, ¿cierto?, para que este ciclo pueda ir variando en relación al tiempo, ¿cierto?, en que transcurre de un proceso a otro, ¿ya? El sol es determinante en el ciclo del agua, ¿ya? Así que, bueno, en relación al ciclo del agua, más que nada, ustedes tienen que reconocer los cambios que se producen de un estado a otro, por supuesto, reconocer cuáles son cada uno de estos estados, ¿ya? Y por último, para ir cerrando, ¿ya? A modo de conclusión, quise colocar esto, que donde dice que el agua no se regenera, ¿ya? Nunca tendremos más cantidad de agua que la que hay ahora, ¿ya? Es siempre la misma cantidad de agua que se recicla una y otra vez, ¿ok? ¿Por qué dice que se recicla una y otra vez? Porque el agua pasa por un estado natural, que es el ciclo del agua, en donde se va transformando a través de distintos procesos, que son el estado de evaporación, de condensación, de solidificación o de precipitación, ¿ya? Es el agua en el fondo, no es que el agua que cae del cielo cuando llueve sea un agua nueva, ¿ya? No. En el fondo, ¿cierto?, lo que tenemos ahí, cuando está cayendo esa agua en algún momento se evaporó, también salió de la tierra, ¿cierto? Subió a las alturas, llegó a la atmósfera, se convirtió en nube, ¿cierto? Y está cayendo producto, ¿cierto?, de la condensación, ¿ya? Está precipitando, ¿cierto? O se solidificó, ¿ya? Para que lo entendamos de esa manera. El agua, ¿cierto? No es un agua nueva la que cae cuando llueve, es la misma agua, ¿cierto? Y que partió del ciclo de la evaporación, ¿cierto? Se condensó y ya sabemos todas las etapas que vienen posteriormente. ¿Ok? Es un recurso evidentemente que debemos cuidar, ¿ya? Porque es parte importantísima de muchos procesos que se producen en nuestro planeta, ¿ya? Es de vital importancia para todos los seres vivos, ¿cierto? Y para que en definitiva exista vida en nuestro planeta. ¿Ok? Eso es entonces lo que teníamos que ver el día de hoy en la asignatura de Ciencias Naturales con respecto al ciclo del agua y nuestro objetivo que tenía que ver con
reconocer e identificar cuáles son las etapas del ciclo del agua. ¿Ok? Eso sería por mi parte en esta oportunidad, así que nos vemos pronto y que estén muy bien.